Bueno, vamos a continuar con rayos X y efecto Compton. Esta ya será la última parte. Bien, habíamos hablado de los rayos X generados en los tubos de vacío, pero también hay otras fuentes artificiales y también naturales de rayos X. Por ejemplo, el sincrotrón o ciclotrón es un dispositivo que consta de, como se ve acá, estas son dos piezas metálicas huecas, y están inmersas en un campo magnético que genera este imán junto con otro imán como este que hay por encima de estas dos piezas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, tiene una fuente de, por ejemplo, de electrones. Los electrones son emitidos hacia una de estas cavidades. Si vamos al dibujo, el electrón es emitido hacia esta cavidad primero, y las cavidades están conectadas a una fuente de corriente alterna, o sea que en algún momento la cavidad esta es positiva y la de abajo es negativa, y en ese momento el electrón es acelerado porque esta cavidad funciona de ánodo, está conectada al potencial positivo. Es acelerado, entra adentro de la cavidad y el campo magnético tuerce la trayectoria y lo hace volver a salir. Pero cuando sale, esta cavidad ahora se hace negativa y está positiva, porque recuerden que está conectado a una fuente de corriente alterna. Así que el electrón es expulsado de este punto y gana velocidad atraído por esta placa que ahora es positiva. Así, en este trayecto, cuando sale de la cavidad es cuando gana energía cinética. Entra en esta otra cavidad, el campo magnético tuerce otra vez la trayectoria. Cuando sale, esta cavidad cambia otra vez de polaridad, vuelve a ser acelerado y así sucesivamente. Entonces, la potencia que se irradia, o sea, lo que hace el electrón es esto que está acá, ¿no? Va como girando en un campo magnético. Bueno, si gira obviamente tiene una aceleración centrípeta, ni que decirlo. Y generalmente la potencia que irradia, en el caso no relativista, tiene esta expresión simple, donde Q es la carga del electrón en este caso, A es la aceleración, es la permitida del vacío, ¿no? C es la velocidad de la luz. Si las velocidades son relativistas, no es esta la expresión, es más compleja. Y hay máquinas que son enormes que logran acelerar las partículas a velocidades relativistas, como vamos a ver acá en esta maquinaria. Fíjense lo que es un sincrotrón que está en España, y fíjense el tamaño, ¿no?, comparado con los autos. Bueno, obviamente acá están las cavidades y las partículas y los tremendos imanes que generan campo magnético. Las partículas van girando en ese campo, pero ya acá en estos dispositivos alcanzan velocidades relativistas y entonces sí generan radiación X bastante intensa. Entonces esto es una fuente, otra fuente artificial. No está, el sincrotrón no ha sido creado para generar esto, ha sido creado para acelerar partículas, pero claro, como subproducto, digamos, por decirlo de alguna forma, genera radiación X, aunque hay situaciones o tecnologías que aprovechan esa radiación X generada por los sincrotrones. Bien. Y hay fuentes naturales también. Por ejemplo, se ha detectado en 1955 que Júpiter emite grandes oleadas de rayos X, pulsos de rayos X de una determinada duración, que corresponden a electrones con energías del orden del millón de electronvoltios. Aparentemente no se conoce todavía hoy día, por lo menos hasta el 2017,
de qué es lo que genera este fenómeno de emisión, pero se sospecha, o más o menos hay una cierta certeza, de que el campo magnético intenso de Júpiter, el campo magnético de Júpiter, se extiende muy, casi 40 veces a más distancia que el campo magnético terrestre. Entonces, algunas partículas deben caer en ese campo magnético y girar en ese campo de alguna forma, y esas serían las responsables, partículas con energías relativistas, esas serían las responsables de la emisión de rayos X. Pero, vuelvo a repetir, el fenómeno no está hoy en día todavía aclarado, ¿no? Porque no es una emisión continua, son como pulsos con una cierta duración. En Júpiter se observan auroras de rayos X, ¿no? Las auroras, por ejemplo, terrestres, son cuando las partículas del Sol quedan ahí dando vueltas en torno al campo magnético terrestre, ¿no? Y producen radiación visible. En Júpiter, aparentemente, esas partículas, que no se sabe bien el origen, no se sabe si es por las que emite el Sol o de alguna de las lunas de Júpiter, al quedar atrapados en el campo magnético, esas partículas con energías ultrarrelativistas, digamos, generarían radiación X. Pero también esa radiación X se generan en plasmas calientes. Por ejemplo, si pensamos en las estrellas, por ejemplo, cuando el hidrógeno está a 100.000 grados, sus átomos quedan completamente despojados de sus electrones, así que el estado es un plasma, es como decir, es una sopa de electrones y protones moviéndose. Y cuando esos electrones pasan cerca de los protones, son desviados, acelerados, y eso produce rayos X, como pasaba en el tubo de rayos X, ¿no? Cuando el electrón entraba al ánodo y era desviado por un ion del ánodo. Cuando la temperatura es del orden del 1.000.000 de grados, la energía cinética de esas partículas, de los electrones, por ejemplo, es relativista, y entonces ahí eso sí genera rayos X, radiación electromagnética en la frecuencia de los rayos X. También se observa eso en otros objetos astrofísicos, como estrellas de neutrones, agujeros negros. O sea, todos esos objetos tienen campos magnéticos muy intensos, y entonces las partículas relativistas que entran en esos campos, al girar, generarían estos rayos X. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poquito el fenómeno del punto de vista de la matemática, digamos. Si nos remitimos a cómo se generan los rayos X en el tubo de vacío, ¿no? Vuelvo a recordarlo. El tubo de vacío tiene un cátodo y un ánodo, están conectados a una fuente de alto voltaje. Entre cátodo y ánodo hay tensiones, diferencias de potencial de las decenas de miles de voltios, y eso hace que los electrones se aceleren, ganan energía cinética. Los electrones que emite este cátodo, en este caso este cátodo es un filamento, tiene un sistema de enfoque que focaliza, hace más nutrida las de electrones. Cuando entra al metal, se desviaban cuando pasaban cerca de los iones de la red cristalina que formaba el metal, como se puede ver acá, ¿no? Este es un ion de la red cristalina, y acá hay un electrón que se tuerce su trayectoria por la atracción del ion e intercambia energía, o sea, pierde en este caso energía. Hay otro electrón que pasa más cerca, que puede perder más energía, se curva más. Y hay otro electrón como este que pierde toda su energía, que es el que, digamos, impacta, si quieren verlo así, con el ion
de la red cristalina. Bueno, entonces, si uno acepta que la energía del fotón es h nu, o sea, esto es lo no clásico, digamos, y que esa energía del fotón es la que pierde el electrón, ¿no? El electrón cede energía al campo electromagnético que él genera, y ese campo ahora ese campo está pensado como un conjunto de fotones. Así que cada fotón tiene una energía que vale la que pierde el electrón. En este caso, la energía incidente menos la energía con la que sale. Y esa energía, esa diferencia de energía es h nu, como bien lo dice Einstein en el efecto fotoeléctrico, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que la frecuencia que va a emitir este electrón, debido a su cambio de energía, tiene que valer la diferencia, el cambio de energía, digamos, sobre la constante de Planck. Claro, este número que está acá arriba no es una constante, ¿no? Cada electrón que entra, de acuerdo a cómo entra, pierde más o menos energía. Qué sé yo, un electrón que pasa muy lejos perderá menos energía que, por ejemplo, este electrón. Y que este. Ahora, ¿cuánto vale la energía máxima que se puede perder? O sea, ¿esto qué máximo tiene? Y bueno, se puede perder toda la energía con la que entró el electrón al ánodo, como sería en este caso. O se puede perder poquito si el electrón pasó muy lejos, perdió un poco de energía y siguió viaje. Entonces, lo que está acá arriba es un continuo, pero tiene un máximo, que es la energía que yo le di al electrón, ¿no? La energía con la que entró al ánodo. Cuando yo pongo acá esa energía, voy a generar la máxima frecuencia posible. Y esa energía es, bueno, la energía cinética ganada por el potencial que yo puse acá. La energía potencial electrostática, que es la carga por la diferencia potencial, se transforma en energía cinética del electrón. Y cuando se pierde toda esa cantidad de energía, porque el electrón acá colisionó con el ion, entonces se obtiene una radiación de frecuencia máxima. Es decir, hay un máximo en la frecuencia. Pero bueno, ustedes ya saben que la frecuencia se relaciona con la longitud de onda de esta forma, ¿no? Entonces, para esa frecuencia máxima hay una longitud de onda mínima, que si uno la despeja de esta cuenta me da esto. Entonces, en el espectro de radiación de emisión, o sea, acá, si acá yo pongo la energía, la intensidad de esa radiación, y acá pongo sería como decir la potencia por unidad de área como un cuerpo negro, ¿no? Por unidad de frecuencia. Entonces yo digo, bueno, vimos que había un continuo, es decir, hay fotones que corresponden a esta longitud de onda que emiten esta intensidad de radiación. Otros fotones de mayor longitud de onda, o sea, de menor frecuencia, emitirán esta cantidad de radiación. Está bien, como en el cuerpo negro, ¿no? Donde en uno de los ejes ponía la frecuencia, la longitud de onda, y acá ponía la densidad de energía espectral, si quieren, o sea, la energía por unidad de volumen, por unidad de frecuencia. Pero, como sale de la cuenta, utilizando la física no clásica,
hay un mínimo, y es lo que se ve acá en el gráfico real, ¿no? Este es un mínimo en la frecuencia. Y si uno mide, le da que efectivamente el mínimo es esto. O sea que si yo aumento el potencial de aceleración, este punto se corre para acá. Obtengo rayos X con una frecuencia máxima superior. Recuerden que esto se llama radiación de frenado y que los rayos X que salen por frenado, por el proceso de frenado, tienen un amplio rango de frecuencias. O sea, son fotones, una mezcla de fotones con diferentes frecuencias. Estos picos, lo había comentado, no tienen nada que ver con el proceso de emisión de radiación que corresponde a esta curva de acá abajo. Esta curva se debe a que los electrones se frenan, mientras que estos picos se deben a otros procesos, que vamos a ver cuando entremos en la mecánica cuántica más en concreto, ¿no? Bien. Estos picos sí dependen del material que forma el ánodo, digamos. Bueno, no decimos nada más de rayos X. Y ahora vamos a hablar del efecto Compton, que bueno, involucra obviamente a los rayos X, ¿no? Entonces, vamos primero a mencionar el dispositivo experimental y en qué consiste el efecto Compton. Lo que se ve acá, bueno, es una fuente de rayos X, que en principio emite en todas las direcciones. Hay un sistema de colimación, que lo que hace es generar un fino haz de rayos X en esta dirección horizontal. Y esos rayos X pegan en un blanco, bueno, que en este caso es de parafina, pero podría ser, no sé, madera, vidrio, corcho, qué sé yo. Esos rayos X tienen una longitud de onda incidente lambda. Y supongamos, bueno, que esta fuente obviamente genera un haz monocromático de rayos X, o sea, rayos X con una longitud bien definida, lambda. Cuando atraviesan el blanco, hacen este proceso de scattering, difusión, y salen rayos X para todos lados, en todas las direcciones, en particular en esta dirección que yo acá señalé con el ángulo θ, en esta dirección. Y bueno, también obviamente salen en la dirección con la que venían, pero además de rayos X salen de la muestra electrones. Esto obviamente se puede medir. Salen electrones. Y lo que se observa, lo que observó Compton, es que más allá de lo que yo ponga acá como blanco, parafina, corcho, vidrio, plástico, qué sé yo, no sé, una tela, no sé, más allá de lo que yo acá ponga como blanco, los rayos X que salen en esta dirección tienen menos energía que los que siguen viaje, que tienen la misma energía que los rayos X que entran. O sea, tienen la misma frecuencia o longitud de onda estos que siguen viaje por acá. Los que se desvían tienen menos frecuencia, y cuanto más se desvían, menor es la frecuencia. El cambio en la frecuencia o la longitud de onda, porque obviamente están relacionadas, es muy chiquito y responde a esta fórmula que es la que encontró Compton. Él no solamente midió esto, sino que lo pudo calcular, o sea, hizo el modelo teórico de por qué sale esto. Esta constante, que se llama longitud de onda Compton, es muy chiquitita. Es 0,24 por 10 a la menos 11 metros, o sea, 0,0024 nanómetros.
Si uno lo compara con la longitud de onda de rayos X, que andan en el orden del 0,1 nanómetro o 0,01 hasta 10 nanómetros, y bueno, esto sería una décima parte. O sea, hay una corrección en la longitud de onda muy pequeña dada por este término, que obviamente cuando el ángulo es 0, lo que sale, el lambda prima es lambda, ¿no? Lo que sale acá es lo que llega, no cambia la longitud de onda. Bueno, ¿cómo lo explica Compton esto? Esto lo descubrió en 1923. Él lo explica aceptando la hipótesis corpuscular de la luz. Dice, bueno, los rayos X son ondas electromagnéticas, ¿no? Son fotones. Y entonces debe ser que cuando los fotones entran acá, chocan con los electrones del material, por eso salen electrones expulsados, y el fotón pierde energía. Y si pierde energía, quiere decir que pierde frecuencia. Entonces por eso acá cambia su longitud de onda. Al perder energía, la longitud de onda se hace más larga, ¿no? Y por otro lado, él notaba que cualquier cosa que ponga acá seguía valiendo esta ley. O sea que el fenómeno no dependía del material. Quiere decir entonces que no dependía de los átomos, porque bueno, si yo pongo un pedazo de corcho, los átomos del corcho y de la parafina son distintos. O si pongo un plástico, no sé, un vidrio. Pero si no dependía del material, entonces pensó que dependía de los electrones. Bien. Entonces vamos a analizar un choque, que es lo que hizo Compton, entre fotones ahora, o sea, aceptando que la radiación electromagnética, o como decimos vulgarmente, la luz, son fotones. Digo luz porque esto que entra acá no es luz, son rayos X. Bueno, analicemos ese choque. Pero antes de analizar el choque vamos a revisar algunas cositas. Primero, que en relatividad especial habíamos visto que para una partícula sin masa también se podía definir una cantidad de movimiento, ¿no? Una partícula con masa, la cantidad de movimiento es masa por velocidad. En el caso de partículas sin masa también existe una cantidad de movimiento que se puede definir como la energía de la partícula sobre la velocidad de la luz. Pero si uno acepta que estamos hablando de fotones, su energía es h nu, quiere decir que al reemplazar esto acá, obtengo que la cantidad de movimiento del fotón se puede escribir así. Los fotones son muy energéticos, los que entran ahí en el experimento de Compton, y entonces los electrones alcanzan velocidades relativistas. Entonces, por eso cuando uno analiza el choque, en un choque uno, ¿cómo lo analiza? ¿Cómo lo analizaba en la primera física? Y bueno, planteaba conservación de cantidad de movimiento y de energía. Entonces acá también vamos a plantear que se conserva la energía total y la cantidad de movimiento, pero relativistas, porque los electrones salen con velocidades relativistas por lo que dije antes. Bien, si bien los fotones son relativistas, tienen mucha energía, el electrón no se desintegra porque podría desintegrarse. Si uno le pega con una energía mayor de los 500.000 electronvolt, puede desintegrar al electrón. Entonces, en este proceso, pese a que la energía es alta, no alcanza para desintegrar el protón. Así que cuando escribamos la energía del electrón, la energía del electrón es la energía cinética más la de reposo, m0c², la de su masa en reposo, ¿no? Ese término de energía de masa en reposo se va a conservar, obviamente, porque no entra en juego, no se desintegra la partícula. Así que lo único que vamos a analizar es cómo
es la conservación de la energía cinética del sistema. La otra parte de la energía no me interesa, ¿no? Porque si se conserva la energía total, y la energía total es la cinética más la energía de reposo, pero la energía de reposo se mantiene porque no se desintegra, entonces solamente analizo del electrón la energía cinética. Bien. Y también tener en cuenta que en el proceso Compton, claro, el fotón es tan energético que los electrones que expulsa son electrones poco ligados que no pueden absorber el fotón, porque en el efecto fotoeléctrico, por ejemplo, el fotón era completamente absorbido por el electrón, por los electrones de conducción, porque esos electrones tenían una energía pequeña como la del fotón incidente. Entonces, si pasa eso, si la energía de ligadura del electrón es del orden de la del fotón incidente, el electrón puede absorber al fotón. Pero si no lo es, no puede el electrón absorber al fotón. Si uno plantea esto está en un ejercicio de la guía, si uno plantea esto, entonces o no se conserva la energía o no se conserva la cantidad de movimiento. Bueno, hay que hacer ese ejercicio y comprobarlo. O sea, un electrón libre no puede absorber un fotón. Bueno, pero uno puede decir, pero acá los electrones no son libres, están ligados al material. Sí, pero en relación a la energía que traen los fotones de los rayos X, esos electrones, que son los débilmente ligados, están como libres, prácticamente. Se pueden considerar electrones libres. Para los muy ligados, como los que son, por ejemplo, los que están cercanos al núcleo atómico, esos sí pueden absorber un fotón. Pero bueno, si lo absorben, yo no veo que salga un fotón como para... O sea, no, va a faltar ¿no? Si lo absorben. Entonces, bueno, yo cuando mido acá los rayos X son justamente los fotones que no han sido absorbidos. Bien, entonces vamos a plantear ahora con todo eso el choque entre un fotón de rayos X contra el electrón. Cuando chocan, el fotón se dispersa, sale desviado para acá, el electrón para este lado. Entonces planteo la conservación de la energía, como dije antes, cinética del electrón, porque este término no entra en juego porque el electrón no se desintegra. Así que su energía cinética es esto. Entonces yo acá pongo la energía inicial, que la pongo como la energía del fotón que entra. ¿Y por qué no sumo la energía de ligadura del electrón acá antes de ser investido por el fotón? Y por lo que dije antes, porque esa energía es 1000 veces más chica que esta, así que la desprecio frente a esta. Lo mismo de por qué no pongo la energía de reposo, porque si pongo acá la energía inicial de reposo del electrón, acá también voy a poner, después de chocar va a estar la misma energía de reposo, así que se va a cancelar, ¿no? Por eso en la fórmula aparece solo la energía del fotón incidente. Y después tengo la energía del fotón emitido, que ya estoy planteando que la frecuencia es otra, ¿no? Seguramente la frecuencia esta es más chiquitita que esta porque se pierde energía. Y tengo la energía cinética relativista del electrón. Y lo mismo voy a hacer para la cantidad de movimiento. O sea, tengo la cantidad de movimiento en esta dirección, que la llamo dirección X, y en esta dirección que la llamo dirección Y. Entonces tengo la cantidad de movimiento del fotón incidente. Otra vez no le sumo la cantidad de movimiento de este electrón que está ahí vibrando y la tiene en la estructura del blanco, porque frente a esto es despreciable, porque la energía que arrastra el fotón es despreciable frente a la energía del electrón, ¿no? Bueno,
esa es la incidente, y la de salida en la dirección X es la cantidad de movimiento del fotón en la dirección X, que es el módulo de la cantidad de movimiento por el coseno del ángulo, más la cantidad de movimiento del electrón, que es su masa, ¿no?, corregida con el término, esto es relatividad. La cantidad de movimiento es la masa m, que era la de reposo dividido este término, ¿no?, por la velocidad del electrón, bueno, por el coseno de este ángulo, ¿no? Entonces en X sumo las dos cantidades de movimiento, y lo mismo hago en Y. Bueno, si yo de estas expresiones elimino el ángulo θ y la velocidad del electrón, trabajando un poco con estas expresiones, llego a esta expresión. Llego a esta expresión. Entonces, bueno, después de hacer cuentas, no digo que elimino θ porque acá apareció θ, hay que hacer cuentas y despejar nu', que es la frecuencia en términos de nu y de θ. Bueno, si yo en vez de poner la frecuencia pongo la longitud de onda, obtengo esto. Y si uno hace la cuenta, este término que aparece acá es exacta, tiene el mismo valor que la longitud de onda Compton. Y está acá con signo de admiración, porque esta fórmula se dedujo utilizando que la luz son partículas. Y suponiendo eso, y suponiendo que su energía es h-nu, o sea, suponiendo válida la mecánica no clásica, uno le pega a la perfección a lo que observa en el laboratorio. ¿Está bien? Bueno, este es otro de los logros de la física esta no clásica. Bueno, así hemos finalizado con rayos X efecto Compton. Vamos después. Obviamente que antes de finalizar quería observar que uno también puede plantear efecto Compton no con electrones, sino con los iones de la misma red, ¿no? O sea que el impacto entre un fotón muchísimo más energético y el ion de la misma red, ¿no? Acá el M0 del ion sería 2000 veces más grande y por ende este término es 2000 veces más chico y se notaría menos ese efecto Compton con iones, digamos, pero existe, digamos. Pero este ya es chiquitito, este efecto Compton. Ese otro efecto Compton es 2000 veces más pequeño. O sea, es muy difícil medir el cambio en la longitud de onda de esta radiación respecto a la longitud de onda de la radiación que sigue viaje acá, ¿no? Bueno, con esto terminamos, decía, y próximamente entonces hablaremos un poco de otros fenómenos, como la emisión de radiación por parte de los gases y también la absorción de radiación por parte de los gases, y ahí vamos a ver cómo fallan los modelos atómicos clásicos para explicar ese fenómeno. Entonces ya vamos a entrar un poco más en la mecánica cuántica. Bueno, eso es todo.